¿Qué tal amigos de Imperial Review? Soy Darce, bienvenidos al review full spoilers de Fantastic Beasts 2, The Crimes of Grindelwald. Este review contiene todos los spoilers de la película, grandes, chicos, pequeños, gigantes, muggles, duendes, elfos, así que si no has visto la película, haz el encantamiento de desaparición y te reapareces por mi review sin spoilers que se titula ¿Vamos a ver los crímenes de Grindelwald? Si ya viste la película o si eres un valiente que quiere saber los spoilers, continúa adelante sabiendo, eso sí, de que vamos a tocar spoilers no solo de esta película, sino además de la saga de Harry Potter, ya que hay algunas cosas que hacen eco en esta película, algunas cosas de cronologías o de biografía de personajes que vamos a discutir y algunos datos de Hardcore Potterhead, que tanto nos gustan a todos, ¿verdad? Vamos con los datos técnicos de esta película. Es la 10ª entrega del Wizarding World y la segunda de la saga de Fantastic Beasts, con un presupuesto de $200 millones y con una recaudación para este fin de semana de unos $62 millones, 253 millones a nivel mundial, 62 millones en los Estados Unidos. En los Estados Unidos un poquitito por detrás de lo que fue la primera entrega, que fueron 74 millones de dólares. De todas maneras, es una buena cifra. Dirigida por David Yates, un veterano en la saga, a quien tenemos dirigiendo las películas del universo Wizarding World desde La Orden del Fénix en adelante. El guión, J.K. Rowling, la mismísima J.K. Rowling repite en el guión y esta vez con un guión un poquitito más ambicioso. Bueno, vamos a ir hablando de eso. Y el cast, por supuesto, lo más importante de la película, los actores, los personajes que le dan vida a la historia. Tenemos a Jude Law como Albus Dumbledore, por supuesto a Johnny Depp como Gellert Grindelwald, el gran Eddie Redmayne como Newt Scamander, por supuesto nuestro zoomago favorito, Zoe Kravitz como Lita Lestrange, Callum Turner como Theseus Scamander, Ezra Miller repite aquí como Credence Barebone, Dan Flogger como Jakov Kowalski, que repite desde la primera entrega, también repite Alison Sodol como Queenie Goldstein, Katherine Watterson como Tina Goldstein, y por supuesto algo que nos provocó más de alguna sonrisita por ahí cuando vimos que Fiona Glascott iba a interpretar a Minerva McGonagall. Otro de los papeles que nos provocó bastante que hablar en los trailers fue el de Claudia Kim, en el papel de Nagini. A estas alturas ya he visto 2 veces la película y creo que tras una segunda vista me ha gustado incluso un poquitito más que la primera vez. Al decantar los elementos que componen el análisis, creo que se ha reafirmado lo que me gustaba y los problemas que tenía la película tras la primera vista creo que son más o menos los mismos, salvo un par de datos por ahí que la primera vez habían pasado inadvertidos. Bueno, en resumen, tras una segunda vista de The Crimes of Grindelwald, ¿cuál sería el veredicto? Como para ir dando el tono del review. Pues sería que es una buena película, una película sólida, que me ha gustado más que la primera entrega. Ambas me gustan, ambas creo que son buenas películas, cada una con su propia personalidad. Pero esta personalidad un poquito más oscura, más compleja de esta segunda entrega me ha gustado un poco más. Creo que es un salto positivo, un salto adelante de la franquicia del Wizarding World. Como dije, es un tono más oscuro, es una película que se despega un poco tras el tono infantil de la primera entrega, más luminoso, más infantil, y construye un guión. J.K. Rowling en esta ocasión nos entrega un guión más complejo, más maduro, más ambicioso también, y que se construye aprovechándose de lo que nos ya dejó establecido la primera entrega, pero en sus propios términos. Es una película que avanza, y vaya que avanza la historia, pero sin dar lugar a hacer un refrito de la primera o a repetir la fórmula. Es una película más madura. Pese a la polémica y la crítica y algunos datos ahí de Hardcore Potterhead que a algunas personas le podrían molestar, creo que simplemente es una película buena, mejor construida que la primera entrega, y que también representa una evolución en la saga, quizás más rápida que lo que sucedía en la saga de Harry Potter. En la saga de Harry Potter teníamos 2 primeras películas que eran bastante más infantiles, de tono más liviano. Luego venía El prisionero de Azkaban, que es una especie de tono intermedio, ¿verdad?, para llevarnos al Cáliz de Fuego, que sobre todo en los libros partía muy luminoso con el Mundial de Quidditch y todo, y rápidamente nos llevaba a los mortífagos, a la marca del Señor Tenebroso, etc. Creo que aquí la primera película de Fantastic Beasts es muy parecido a lo que sería estas primeras 2 entregas de Harry Potter, y esta es como si ya partiéramos de La Orden del Fénix en adelante. Un tono más oscuro, un poquito más maduro, y más ambicioso también. Hay muchos personajes, hay muchos arcos argumentales a desarrollar, y creo que
J.K. Rowling apuesta fuerte. Creo que arriesga bastante más con este guión. Cuando tú arriesgas más, cuando tratas de ser ambicioso, de hacer cosas más complejas, también habitualmente es más frecuente que tengas más riesgo de también fallar. Y en ese riesgo, en esa ambición es donde yo creo que están explicados algunos de los fallos de la película. Sin embargo, creo que el resultado final, raya para la suma, a mí me satisface, lo encuentro satisfactorio. Me parece además que, además de ser una trama más madura, expande la mitología dentro del universo de Harry Potter o del Wizarding World. Y tiene muchos, pero muchos guiños para todos los que somos hardcore Potterhead a la saga, por supuesto. Tenemos los Tresdal, tenemos el encantamiento del juramento inquebrantable, tenemos el espejo de Erised o de Oesed en español, tenemos las clases de defensa contra las artes oscuras, tenemos, bueno, ahí con Dumbledore y sus ridículos, tenemos el mismo arbolito el árbol genealógico de los Lestrange, que se parece mucho a los de los Black. En realidad, mucho guiño a las películas anteriores y también tratando de rellenar un poco el tejido conectivo y tirar raíces hacia lo que es la saga de Harry Potter. Recordemos además que esta película se desarrolla en 1927 y llegará hasta los eventos que dieron lugar a la derrota de Grindelwald en 1945. Es interesante pensar que en algún momento también podríamos ver a Tom Riddle dentro de esto. Recordemos que más o menos por ahí, por 1931, 1932, entró al colegio Hogwarts de magia y hechicería. Según los libros, en el 54 más o menos, cuando le va a pedir a Dumbledore el puesto de profesor contra las artes oscuras, ¿verdad? Y entonces quizás cabría algo de su historia dentro del desarrollo de esta. Quizás tangencialmente, pero siempre va a ser interesante para adelante pensar que nos podríamos encontrar con el mago tenebroso más poderoso de todos los tiempos, cruzado con el primer mago tenebroso más poderoso de todos los tiempos. Y una de las cosas más interesantes y que más me gustó de la película es la forma en cómo J.K. Rowling escoge desarrollar la trama, en cómo escoge contarnos su historia, cómo escoge desarrollar estos arcos argumentales de su ambicioso guión. Teníamos en la primera entrega, al inicio de la primera entrega, a nuestros personajes en la resolución de algún conflicto de carrera, vocacional, de pertenencia, o ya sea tratando de cumplir simplemente algún sueño. Se desarrollaba la historia, salían de la espesura de este bosque, de esta confusión, para encontrarse un sendero mejor delimitado frente a ellos. Ya sabían para dónde iban. Podríamos decir que en esta película vamos a verlos recorrer ese sendero, que no siempre los va a llevar a donde ellos creían o donde nosotros pensábamos que iban a ir. En una jugada maestra a la George Lucas en El Imperio Contraataca, J.K. Rowling escoge separarlos y hacerlos recorrer esta historia en pequeños grupos, o en solitario, como es la historia de Queenie, que es más individual, más solitaria. Tendrán que enfrentarse a sí mismos, a sus esqueletos en el closet, a su biografía, a sus historias del pasado, pero también a la decisión de tener que tomar bandos frente a un conflicto más grande, que es el plan de ascenso de Gellert Grindelwald al poder, del mundo mágico y del mundo en general, porque recordemos que Grindelwald lo que quiere es darle a los magos el sitial que se merecen en el mundo. Y por supuesto ese va sobre los muggles o los no magos, por el bien de todos, o for the greater good, como dicen en la película. Esta gran trama, este gran conflicto dentro del cual se mueven los otros conflictos, están anclados a un eje central, que es la historia de Credence. Credence, un personaje que busca su lugar en el mundo, saber desde dónde viene para definir quién es, contrapuesto a lo que Nagini le dice en algún momento de la película sobre Grindelwald. Le dice, él puede decirte como quién naciste, pero no puede decirte quién eres tú en este momento. La historia de Credence es como si se tratara de un carrusel, un eje central alrededor del cual orbitan las demás historias. Tanto así que esta pieza central las hace confluir en su propia resolución al final de la película. Es una historia muy interesante, y si tenemos en cuenta que Credence en la primera película buscaba más bien un sentido de pertenencia, que se ve cuando Percival Graves lo engaña y al final le dice que era un squib, que no le servía para nada y lo desecha, y Credence suelta al Obscurus al verse traicionado por Percival Graves, que todos sabemos que era Gellert Grindelwald al final. Encuentra finalmente este sentido de pertenencia al darse cuenta que es un mago, pertenece al mundo mágico. Aquí lo que busca es su lugar en este mundo mágico. ¿Quién es realmente? ¿De dónde viene? ¿Qué peso específico tiene dentro del mundo mágico? Grindelwald, por supuesto, tiene un lugar para él preconcebido en la destrucción de Albus Dumbledore para poder hacerse con el poder.
Tal como dije en mi review sin spoilers, me sorprende un poco que siendo Credence una pieza tan central en la trama, su propia búsqueda deja la sensación de que faltó un poco de desarrollo, pero no desde el punto de vista completo o total o de la resolución de quién es, sino más bien porque siento que su historia se cuenta mucho desde la perspectiva de otros personajes y me hubiera gustado que hubiéramos tenido un poquitito más de introspección en qué es lo que ve realmente Credence en el mundo, cómo lo ve, ver un poco más a través de sus ojos su propia historia. Y por otra parte también haber desarrollado quizás un poquitito más la historia de Nagini, que se transforma casi en un cameo y en un fanservice de las cosas que yo creo que son menos destacables en la película. Veamos el desarrollo personaje por personaje y así avanzamos un poquitito más en los datos más hardcore Potterhead que a todos nos interesan. La película parte con una potente secuencia en donde se nos muestra todo el poderío de Gellert Grindelwald y de paso nos hace una declaración de principios de qué esperar de la misma. Nos dice: momento, no soy la primera película, tengo mi propia personalidad, soy más oscura, no vamos a jugar seguro, el viaje es otro. Pero además nos hace una gráfica demostración de por qué Grindelwald era tan temible. Y eso no es solo por su poderío o por su conocimiento de la magia, sino además porque es un líder carismático, alguien que es capaz de convencer a su carcelero para tomar su lugar y poder escapar. Es un personaje que te va a decir lo que tú quieres escuchar, que es capaz de convencerte, de convertirte en su adepto incondicional. Y esto lo vemos muy bien graficado en una de las escenas de la película, en donde habla de los muggles. Él dice: yo no odio a los no magos, no odio a los no mage, no odio a los muggles. Creo que tienen un valor diferente, los valoro, pero tienen un valor diferente. Somos distintos, ellos en su lugar, nosotros en el nuestro. Eso es un mensaje siniestro y temible, sobre todo porque has visto que es un villano inmisericordia, un villano de aquellos, un villano temible, además porque no se detiene ante nada. Vemos la secuencia del inicio de la película en que se asesina a esta familia Muggle y a su hijo, al pequeñito, y luego lo vemos decir este discurso en donde dice que él valora a los Muggles que tienen un valor diferente. Te va a endulzar la oreja a Grindelwald para convencer de que tus anhelos están dentro de su causa, de que tu felicidad está en seguirlo. Y eso lo hace temible. Vemos además desarrollado sus poderes de vidente. Y aquí es donde hay algún dato Potterhead, que es el cráneo que usa Grindelwald como catalizador de su poder de vidente, que es un eco de un arte que encontramos en el cuento de, bueno, en los cuentos de Biddle Bardo, en la fábula de los tres hermanos o el cuento de los tres hermanos. Este cráneo que posee Grindelwald tiene además algunas particularidades especiales. En él podemos ver el símbolo de la armada de Grindelwald con la famosa frase inscrita "For the greater good", que está aquí en alemán, o como fue traducida en edición en español, "por el bien de todos". Y además vemos un número, 1898, que podría corresponder al año en que Grindelwald tuvo su famosa visión sobre dominar el mundo de los magos. 1898 correspondería al año previo a que Gellert Grindelwald y Albus Dumbledore se conozcan. En 1899 Grindelwald llega al Valle de Godric investigando las reliquias de la muerte, en búsqueda de la tumba de Ignotus Peverell, primer poseedor de la capa de invisibilidad. Es uno de los tres hermanos de la fábula de los tres hermanos, capa que pasó de generación en generación, de primogénito en primogénito de sus descendientes, hasta llegar a Harry Potter. La tumba de Ignotus Peverell también tiene un cráneo que se parece mucho al que usa Grindelwald y al que vemos en los cuentos de Biddle el Bardo. ¿Por qué estaba Dumbledore, la familia Dumbledore, en el Valle de Godric? Primero que todo por el incidente que los obligó a mudarse a este lugar, posterior a que Percival Dumbledore, padre de Albus, defendiendo a su hija Ariana del ataque de unos muggles, le costara estar en Azkaban. Y posteriormente Albus Dumbledore no pudo hacer el famoso viaje por el mundo, viaje de un año por el mundo junto a su amigo Elphias Toch, posterior a que previo a este viaje, justo previo, haya muerto su madre Kendra en un incidente que tenía que ver con la magia incontrolable de su hermana Ariana. La tumba de Kendra también está en el Valle de Godric, donde está la de Ignotus Peverell, y donde también están los padres de Harry Potter, pero eso ya es historia de otro cuento. Bueno, volviendo a la historia, es esta tragedia que lleva a Albus Dumbledore a quedarse atado al cuidado de su familia en el Valle de Godric, lo que determina que conozca a Gellert Grindelwald y surja esta mutua admiración, este amor y esta colaboración, forzando los límites de la magia y surgiendo además el famoso lema "por el bien de todos" o "for the greater good".
La historia termina igualmente en tragedia cuando Grindelwald agrede a Aberforth Dumbledore, hermano de Albus, con la maldición Cruciatus. Albus Dumbledore salta en defensa de su hermano y en la confusión Ariana Dumbledore muere. ¿Es esto consecuencia de una especie de rotura del pacto de sangre de no agresión que habían hecho? ¿Había jurado Albus Dumbledore por la vida de su hermana no agredir a Grindelwald? Bueno, el hecho es que este incidente cambió para siempre el destino de Gellert, de Albus y del mundo mágico. Sin duda, Johnny Depp hace un gran trabajo como Gellert Grindelwald, entregándonos una interpretación que nos logra transmitir todo el poderío temible de este mago siniestro y carismático. Pero si bien es cierto, era crucial la interpretación de Grindelwald y Johnny Depp nos sorprende positivamente, no es menos su contraparte, Albus Dumbledore, papel que recae en Jude Law, quien logra hacer suyo el personaje, dándole un estilo propio, sumándole dramatismo y presentándonos a un Dumbledore acosado por su pasado, por la culpa, por las malas decisiones, refugiándose en el colegio Hogwarts de magia y hechicería y tratando de buscar la redención en evitar que los demás sigan sus pasos, sigan las huellas de sus errores. Tal cual se lo dice a Lita Lestrange, le dice: el remordimiento es mi compañero todos los días, no dejes que sea el tuyo. Nos hace sentir empatía y entendemos cómo llega en su camino, cómo llegará a ser el Dumbledore que conocemos en la saga de Harry Potter. No solo porque sabemos que derrotará a Gellert Grindelwald en 1945, como ya lo sabemos desde los cromos de nuestras ranas de chocolate, sino además porque aquí vemos desde dónde adquiere algunas de las frases, conocimientos, sabiduría que veremos en el futuro. Por ejemplo, lo que Newt Scamander le dice, cuando el Niffle, o escarbato en español, logra tomar el artículo mágico que contiene el juramento de sangre que hizo con Grindelwald. ¿Cómo lo tomaste?, le dice Dumbledore. Es porque Grindelwald desprecia, desconoce el valor de las cosas que él no aprecia, de las cosas simples, de los seres más simples. Algo muy parecido a lo que pasa con Voldemort en Harry Potter, en las Reliquias de la Muerte. También desprecian el poder de los elfos domésticos y así puede ser rescatado Harry Potter junto a Ron, Hermione, Luna y el Duende Griffock por Dobby. Un problema que ha llevado a los Potterheads a poner el grito en el cielo es sin duda alguna Albus Dumbledore enseñando defensa contra las artes oscuras en lugar de la clase de transformaciones que se supone que era la suya. Recordemos que Lord Voldemort en los libros de Harry Potter aparece en el pensadero, en un flashback, pidiéndole el puesto en 1954 a un recién nombrado Headmaster Albus Dumbledore. Para ese entonces Galatea Merrythought era quien había ejercido el puesto y se dice que llevaba 50 años en Hogwarts, aunque no se dice si ejerciendo como profesora contra las artes oscuras o no. Bien podría ser que Dumbledore estuviera haciendo una suplencia, como lo hace el profesor Snape en el prisionero de Azkaban, o que exista alguna otra explicación. Habrá que esperar para ver. Por el momento creo que J.K. Rowling siempre está muy consciente de lo que es su universo y de lo que es su canon, y si lo va a romper tiene que ser por una buena razón o debe haber alguna explicación. Por el momento yo todavía le doy crédito. Y por último, pero no menos importante, es la leyenda del Fénix y la familia Dumbledore, a la que accedemos a través de la historia que le cuenta casi al principio de la película Albus Dumbledore a Newt Scamander y que sirve al final de la película para la resolución con la identidad de Credence y este Fénix que estaría cuidando, este Fénix bebé que está cuidando y que finalmente Gellert Grindelwald lo desarrolla con su magia a pleno poder. Me parece algo bonito, algo interesante y que sirve de pivote para que al final la historia de Credence sea más creíble y te deje la duda de si está mintiendo o no Gellert Grindelwald. Ya hablaremos de eso. Newton Artemis Fido Scamander, más conocido como Newt Scamander por sus amigos, representando un poco al hombre común, ¿no? Inmerso en este mundo convulso, en esta crisis del mundo mágico, pero queriendo seguir con sus asuntos, sin tener que tomar partido necesariamente por un bando o por otro, sin tener preferencias. Aunque a veces el destino, los acontecimientos históricos te hacen ponerte de un lado u otro, lo quieras o no. Moviéndose su arco argumental hacia su reencuentro con Tisius, su hermano, moviéndose y orbitando mutuamente alrededor de Lita Lestrange y de Tina Goldstein, arcos argumentales muy interesantes. Hay evolución del personaje y también hay una evolución simbólica. Lo vemos en la primera entrega con una foto de Lita Lestrange mirando hacia su pasado y aquí con una foto de Tina Goldstein más mirando hacia su futuro. Una evolución simbólica del pasado al futuro que se está moviendo, que está dejando atrás el pasado Newt Scamander. Uno de mis personajes favoritos.
Tengo la duda, eso sí, de esta relación con su hermano Theseus, si irá a permanecer en armonía, en paz, en reencuentro, teniendo en cuenta que por los flashbacks nos enteramos que había una relación mucho más estrecha entre Lita y Newt en el pasado, y que perduraba hasta ahora. Lo vemos desde el inicio de la película con este diálogo entre Lita y Newt, y también al final cuando Lita le dice te amo. Claramente para mí, para un te amo que va dirigido hacia Newt Scamander, aunque están en el mismo plano con Theseus, y este no logra ver a su hermano detrás, pero creo que lo mira a Newt. ¿Qué pasará si de alguna forma Theseus se entera que Lita tenía algunos sentimientos todavía por Newt? Si esto es manipulado por Gellert Grindelwald en las entregas futuras, habrá que ver qué es lo que ocurre. Y por supuesto esta relación romántica que tiene con Tina Goldstein, esta tensión romántica no resuelta que da lugar a situaciones muy enternecedoras y también muy divertidas en la película. ¿Quién no se rió con los ojos de Salamandra, por ejemplo? Tina Goldstein y Lita Lestrange orbitando alrededor de Newt Scamander son como dos caras de una misma moneda. Por supuesto también orbitando alrededor todo del núcleo central de la fuerza gravitatoria principal de la película, que es la historia y la búsqueda de Credence. Pero quiero detenerme un poco en este paralelismo que existe entre Lita Lestrange y Tina Goldstein. Lita Lestrange la vemos que es una marginada, una persona que siempre fue mal mirada dentro de la comunidad mágica, mirada como alguien cruel, alguien solitaria, que es lo que finalmente la une en su historia personal a Newt Scamander, como lo vemos en los flashbacks. Tina Goldstein, por su parte, también es un auror bastante atípico. Se lo dice Newt Scamander cuando discuten a propósito de la carta que les envía, cuando le dice que es la cabeza del medio. Existe este paralelismo entre ambas también con respecto a sus historias familiares hasta cierto punto. Tina y Queenie han debido cuidar de sí mismas las dos desde que perdieron a sus padres. Lita Lestrange también con un gran conflicto con sus padres, principalmente con su padre. Ya lo dice en el árbol genealógico de la familia, en donde las mujeres no tienen ningún valor, son tomadas o mostradas como flores, hermosas pero aisladas. Ambas a su manera, con su conflicto familiar, pero Tina con una visión más positiva, con más apoyo, con más amor, apoyándose con Queenie, y Lita Lestrange, sin embargo, más privada de este amor y con más carga emocional debido al destino de su hermano Corvus. Este conflicto, esta culpa que la vemos reflejada en la clase de defensa contra las artes oscuras que imparte Dumbledore, este flashback contra un Bogart, ¿verdad? Donde Lita Lestrange ve la imagen de la sábana, la hace ser también un poco el reflejo de Albus Dumbledore. De hecho, él la reconoce un poco como un espejo, o se ve reflejado en ella cuando le dice, lo que ya habíamos comentado, de que no haga del remordimiento su compañero diario, como le pasa a él. Con respecto a Tina Goldstein, el paralelismo las lleva también a confluir en la historia final tomando una decisión parecida. Tanto Tina como Lita Lestrange combaten a Gellert Grindelwald. Y aquí es donde J.K. Rowling no lo iba a hacer de otra forma, porque J.K. Rowling no iba a justificar que un origen distinto, que alguien sufriera más o menos, era una justificación para hacer el mal o para pasarse al bando del mal. De hecho, escoge hacerlo con Queenie, que es la hermana de Tina, hacerla su anverso e irse por egoísmo hacia Gellert Grindelwald. Y también cometiendo algún error porque siendo o poseyendo la legislemancia, esto la hace actuar con sobreseguridad, pensando de que no puede ser engañada. Lita Lestrange, eso sí, termina su paralelismo cuando resuelve de manera distinta su soledad. Quizás producto un poco de este trauma familiar de ser nadie, de ser poco importante para su padre, escoge una figura quizás más paterna en Theseus Scamander, quien representa la seguridad, quien representa hacer siempre lo correcto, siempre lo que se espera de él, es más predecible, al contrario de Newt Scamander, que es un poco más impredecible en sus decisiones y en su vida. Tina Goldstein diríamos entonces que es un poquitito más segura y va un poquitito más hacia adelante. Sin embargo, hay bastantes paralelismos entre ambos arcos argumentales y los encuentro bastante interesantes. Credence y su búsqueda de identidad es el verdadero centro, el eje de esta historia. A su alrededor orbitan las demás historias como si se tratara del eje central de un carrusel, como decía yo. Me hubiera gustado un poco más de desarrollo desde sus propios ojos, porque la historia de Credence en muchos aspectos se desarrolla desde los arcos argumentales de otros personajes. Me hubiera gustado un poco más para poder desarrollar también el personaje de quien le acompaña en esta historia, que es Nagini, que creo que es meramente casi decorativa y casi anecdótico, y que es un personaje que es muy importante posteriormente en la saga de Harry Potter. Es
prácticamente en quien más confiaba Lord Voldemort. Creo eso sí que es bien posible que veamos más de Nagini en las próximas entregas y se la esté guardando un poco para alguna revelación importante. Credence, como dije anteriormente en Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, tenía más una búsqueda de sentido de pertenencia. Donde pertenezco, no se sentía perteneciente a ningún lugar. Finalmente en la película, al final de la primera entrega, se da cuenta de que pertenece al mundo mágico, y una vez que está ahí dice, bueno, pertenezco al mundo mágico, pero ¿qué peso específico tengo aquí? ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es mi rol? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Esa es su búsqueda, la búsqueda de identidad es la búsqueda de esta película. Y creo que se resuelve en forma bastante sorpresiva, y es el gran spoilerazo, la gran revelación de la película. Cuando muchos vimos el pajarito que tenía Credence y que estaba alimentando, lo asociábamos mucho con el cuervito que tenía Newt Scamander en el flashback con Lita Lestrange. Bien, David Yates, me engañaste ahí. Tenemos la leyenda además que cuenta Albus Dumbledore de que siempre un Fénix llegará a un Dumbledore cuando éste lo necesite. Usado en esta ocasión, no sabemos si como un engaño de Gellert Grindelwald o porque realmente es Aurelius Dumbledore, un Dumbledore perdido, hermano de Albus Dumbledore según Gellert Grindelwald. Repito, sabemos que Gellert Grindelwald es un vidente, que es un líder carismático, pero que también es un gran mentiroso. Así que tendremos que esperar a las siguientes entregas para ver qué es lo que pasa realmente. La revelación llega en manos de múltiples personajes con una de las escenas que más ha gustado y más han odiado muchos de los fans. La escena donde se revela que Lita Lestrange es la media hermana de Yusuf Kama, que a su vez es el hijo de Mustafa Kama, el marido de la madre de Lita Lestrange. ¿Por qué es el marido de la madre de Lita Lestrange? ¿Porque es hija de Mustafa Kama? No, porque la esposa de Mustafa Kama es raptada por Corvus Lestrange Sr. bajo la maldición Imperio y prácticamente violada. Está a su lado hasta que da a luz a Lita Lestrange y muere producto del alumbramiento, y posteriormente se vuelve a casar y tiene un hijo que es Corvus Lestrange. Yusuf Kama es obligado por su padre Mustafa Kama a tomar venganza de Corvus Lestrange Sr., haciendo el juramento inquebrantable que ya habíamos visto anteriormente en Harry Potter y el misterio del príncipe. Lo interesante de esto es que todos pensábamos entonces, listo, Credence, Corvus Lestrange, pero Lita Lestrange revela de que ella mató a Corvus Lestrange. ¿Por qué Yusuf Kama quería matar a Corvus Lestrange? Por venganza contra Corvus Lestrange Sr., contra su padre. ¿Por qué no quería matar a Lita Lestrange? Porque se dio cuenta que dentro, tal cual lo describe Lita Lestrange, dentro del árbol genealógico de los Lestrange, de Corvus Lestrange Sr., las mujeres siempre estaban como una flor aislada, hermosa pero aislada, es decir, no tenía ningún valor para él. Si Yusuf Kama hubiera llevado su venganza sobre Lita Lestrange, no habría tenido ningún efecto. Sin embargo, sobre Corvus Lestrange, su hijo, sí habría sido una venganza que hubiera devastado a Corvus Lestrange Sr. Es enviado producto de esto mismo, que se entera de esta venganza, es enviado hacia Norteamérica en un barco que muchos piensan que es el Titanic, pero no. El Titanic se hundió en 1912 y esta historia es de 1927, aunque el trayecto sea similar, Londres-Nueva York. Lita Lestrange mata finalmente, accidentalmente, ella, le hace el trabajo a Yusuf Kama en el fondo, mata accidentalmente a Corvus Lestrange y lo intercambia con este misterioso niño que resulta ser Credence. Hasta ahí nadie sabía quién era Credence. Gellert Grindelwald dice saber que la identidad verdadera de Credence es Aurelius Dumbledore, y como prueba de ello hace alusión nuevamente a esta leyenda de que un Fénix siempre acompaña a un Dumbledore cuando está en peligro o lo necesita. Vuelvo a decir, tendremos que esperar a la próxima entrega porque no hay que olvidarse que Grindelwald es un gran mentiroso, y si llega a ser un Dumbledore perdido, tanto más interesante se vuelve la historia. De todas maneras, lo que sí es cierto es que Gellert Grindelwald le da valor a Credence como una pieza fundamental en su plan para destruir a Albus Dumbledore y poder hacerse con el mundo mágico. Se lo dice a sus seguidores, es el único que lo puede derrotar, él tiene el poder. No sabemos si por esta revelación o porque es un Obscurial, porque tiene este Obscurus y que lo puede dominar a voluntad, que ha sobrevivido a este Obscurus, no lo ha consumido
y que lo puede controlar, lo puede sacar en los momentos en que está amenazado, o por las dos cosas, en realidad, no lo sabemos. Un dato curioso, Obscurus Books era la editorial de libros mágicos con sede en el Callejón Diagon, que publicó el libro de Newton Scamander, Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Está aquí, y si tú abres tu libro, te vas a dar cuenta que dice Obscurus Books, Callejón Diagon, 18A, Londres. Con respecto a los animales fantásticos, si bien es cierto está disminuida la dosis en esta ocasión, sirven de relief muchas veces para una trama más oscura. Tampoco es que jueguen un papel tan secundario, porque aparecen en momentos bastante cruciales de la trama, y siempre con una relación bastante bonita con Newt Scamander. Siguen siendo encantadores, siguen siendo fantásticos, y dan lugar para un par de escenas, incluso una de Tina Goldstein que a mí me gustó mucho, y dan lugar para una escena que es crucial, que es un escarbato, un Niffler, el que le roba el pacto de sangre a Gellert Grindelwald, y da lugar además para esta frase notable que después vemos repetida, este eco de la saga de Harry Potter, de que Gellert Grindelwald no le da valor a aquellas formas de vida más simples que no las entiende. Muy interesante, creo que la dosis es justa y creo que está bien, porque esta película apostaba a algo diferente. Siguen siendo animales fantásticos, siguen estando presentes, como no, si está Newt Scamander, pero en la dosis justa para esta propuesta. Dentro de los elementos destacables de la película me parece que está la cinematografía, a cargo de Philippe Rousselot, quien está en la entrega anterior de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, y en colaboraciones con Tim Burton en Charlie y la fábrica de chocolate y en El planeta de los simios. Los efectos especiales me parece que están un escalón más arriba que la entrega anterior. Me gustaron más, los disfruté mucho más, y me parece que están utilizados de una manera un poquitito más creíble, salvo algo de lo que voy a hablar en un momento más. Con respecto a la música de James Newton Howard, que es un veterano ya en la industria del cine, ha hecho la música de Space Jam, Sexto Sentido, Batman Begins, The Dark Knight, Soy Leyenda, Unbreakable, King Kong de Peter Jackson y por supuesto la entrega anterior de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. La música, eso sí, me parece que en algunos momentos estaba un poquitito in your face, así que me ayudó a disfrutar más la película en momentos, pero también en algunos momentos particulares me sacó, era demasiado prominente. Vamos ahora a hablar un poquitito de los problemas que tiene esta película, de las cosas que a mí no me gustaron. En primer lugar, el Deus Ex Machina de Jacob y su desmemorización. Es una cosa que realmente me molestó en el inicio de la película porque me parece que fue un poco barato, un truco un poco barato esto de sí, las memorias malas solamente. Me molestó mucho y la segunda vez que la vi creo que me molestó incluso un poquitito más. Creo que podría haber sido explicado un poco mejor. Afortunadamente la película avanza y hay muchas cosas que me gustaron, después se me olvida. Pero creo que es una cosa en que estuvo el guión un poquitito flojo en cuanto a trabajarlo. Y de esto mismo me voy a ir de inmediato a la relación de Jacob con Queenie. Creo que la relación de Jacob con Queenie era una de las cosas que más me gustaba de la anterior película. Y aquí lamentablemente, como dije en mi review sin spoilers, creo que los desconocí un poco. No es que me moleste que haya ido hacia adelante, que se haya desarrollado. La historia de Queenie creo que se desarrolla bien, es un personaje que evoluciona bien, pero los dos como relación, creo que faltó recordar un poco en qué estaban, recordar un poco, hacernos sentir de nuevo estar en casa, estar con viejos amigos, para después romper un poquitito la relación, trabajar un poco más eso en pantalla. Porque de lo contrario no se entiende tan bien las decisiones que toman algunos personajes. Por eso hablaba yo en mi review sin spoilers que había cierta involución en la relación entre estos dos personajes. Entiendo que lo que pasa con Queenie después puede ser producto de que ella, como tiene tan a flor de piel la legislemancia, se confía mucho, piensa que puede ir por la vida casi con seguridad leyendo a toda la gente. Y recordemos que, en el caso por ejemplo de Severus Snape, ante un gran legilemante como era Lord Voldemort, podía protegerse perfectamente y podía evitar que lo leyera. Lo mismo Albus Dumbledore. Así que es posible que esta seguidora de Gellert Grindelwald y el mismo Grindelwald sean capaces de engañarlo. Recordemos que Queenie en una escena le dice no sé si estás bromeando o solo eres francesa. Es porque no la podía leer bien. Y cuando ve a Grindelwald, algo ve que la hace creer. Grindelwald es capaz de combatir la legislemancia de Queenie y poder dar la vuelta, poder atraerla hacia su bando. Ella cree que él está hablando con la verdad, al menos de lo que vemos hasta ahora. Su fortaleza termina siendo su debilidad. El personaje de Jacob creo que también le falta un poco de desarrollo y a veces salta un poco por aquí y por allá en la historia.
y termina un poco huérfano al final. Creo que esos son los puntos que más me molestan, que quede un poquitito así a la deriva. Tratan de instalarlo ahí con Nicolas Flamel, no sé si funciona tan bien. Este es los puntos bajos para mí de la historia. Repito, Queenie creo que evoluciona bien, me gusta la evolución que tiene, pero creo que desde donde parte y el trabajo en ese punto de partida para mí es involutivo. No termina restándole para convencerme al final o para que al final me importe o me preocupe mucho más la decisión que toma. Aquí nos vamos a ir con un dato que también es una cosa que a mí me preocupó para todos aquellos que son hardcore fans y que le preocupó, yo creo que a todos prácticamente los que conocen la historia o conocen Pottermore por lo menos y que jugaron alguna vez toda la historia de los libros de Harry Potter en línea, ¿verdad? Y hacían estos duelos por las casas de magos. En mi caso de Ravenclaw, porque un conocimiento sin límites es el mayor tesoro del hombre. Pero en fin, vamos con eso. La profesora McGonagall, presente en esta entrega. Aquí J.K. Rowling, yo quiero creer, o creo, de que ella está muy al tanto de lo que es su propio canon, de lo que son las historias, y ha de tener una buena razón para romper un poco el canon. Si bien es cierto, nunca, lo único que se sabe es que nació un 4 de octubre, la profesora McGonagall, no sabemos el año con exactitud, pese a que en el capítulo 15 de la Orden del Fénix aparece, cuando Dolores Umbridge le dice cuántos años lleva en Hogwarts, ella le dice que va a cumplir 39 años ese diciembre. Haciendo matemáticas hacia atrás y teniendo en cuenta de que por informaciones de Pottermore, ya no de los libros, pero sí de Pottermore y lo que se había publicado, Minerva McGonagall había entrado a Hogwarts a trabajar 2 años después de haber salido de haber egresado, y teniendo en cuenta que se ingresa a los 11 años de edad a Hogwarts y que son 7 años, podríamos dar su fecha de nacimiento, y que nació en octubre, en 1935. Y la película transcurre en 1927. Esto encendió las alarmas, muchos rasgaron vestiduras. Quiero pensar de que J.K. Rowling tiene una buena razón para hacer esto. Quizás un poco de yendo a la misma historia de Minerva McGonagall, que es hija de, todos sabemos que es hija de un pastor protestante, que no sabían que era mago, lo que vio sufrir a sus padres, ya que su madre era mago, su padre era muggle. Quizás eso como reflejo de la historia de Queenie con Jacob, quizás como pivote, no lo sabemos. Algunos dicen que puede ser la madre de la profesora McGonagall, de Minerva McGonagall que vemos en la saga de Harry Potter. Lo veo muy difícil porque de acuerdo a lo descrito en el mismo Pottermore era una dueña de casa la madre de Minerva McGonagall. Dentro de IMDb, cuando uno mira también el cast, dice que es Minerva McGonagall quien está presente. No lo sé. Espero que esto tenga alguna explicación y algún desarrollo futuro, y quiero creer que hay una buena razón para hacerlo así, quizás romper un poco el canon que estaba establecido, no oficialmente en los libros, pero sí que se había dado el trabajo J.K. Rowling de construir y que tanto nos gustaba, con la historia de cómo llegó, cómo Dumbledore le había hecho clases a la profesora McGonagall. Es un poco de lo que hablaba antes de la historia de Dumbledore, que había sido profesor de transformaciones, que no sabíamos que había estado dando defensa en contra de las artes oscuras, aunque me parece que ahí es mucho más fácil salir porque podría haber estado haciendo una suplencia. Habrá que ver qué es lo que pasa. Quiero confiar en que J.K. Rowling tiene algo especial para nosotros y que hay una buena razón para hacerlo, aunque de todas maneras debo decir que cuando lo vi me molestó un poco, siendo un Potterhead en realidad bastante acérrimo. Creo que si eres un espectador casual o un fan solamente de las películas, esto no te va a molestar tanto. Pero a mí la verdad es que me molestó entrar en este tipo de contradicciones. La verdad es que encontré un punto bajo, pero quiero creer, repito, quiero creer que es por una buena razón. Otro de los puntos bajos es el guión. Abarcar muchos personajes, muchos arcos argumentales, hace que tú tengas que desarrollar unos en desmedro de otros. Ya dije lo de Jacob y Queenie, y creo que también lo de Credence. Nagini es un ejemplo de prácticamente personaje decorativo dentro de la película para un animal tan importante en lo que es la saga de Harry Potter. Prácticamente el personaje en que más confía Lord Voldemort y que mantiene siempre a su lado. Pensar también que Nagini es
esta Maledictus que la vemos asesinar en el Cáliz de Fuego a sangre fría, que vemos comerse a algunos magos en las películas y en los libros, me hace un poco de ruido, y ahí me hubiera gustado empatizar un poco más con ella o conocer un poco más de su historia, porque vuelvo a decir, es prácticamente decorativa. Entiendo que en 2 horas 14 minutos es difícil de poder desarrollar todo, pero quizás habría sido bueno guardarla para después, no lo sé. Espero que lo que nos depare el futuro sea algo más satisfactorio. Sí, lo último de lo que no me gustó es Nicolás Flamel. No por la actuación de Brontis Jodorowsky, hijo de nuestro compatriota chileno Alejandro Jodorowsky, el gran Alejandro Jodorowsky, psicomago, tarotista, director de cine, etcétera, que me parece que está a la altura en la interpretación, pero hay un plano al final en que los props, el maquillaje, los efectos especiales definitivamente fallan. Se ve al actor detrás del personaje, no por culpa de la actuación, sino porque los props se ven baratos, se ve poco creíbles, se nota que son props. Y eso en una producción de esta magnitud, de 200 millones de dólares, con una saga que ha vendido millones en libros, en películas, me parece que es algo descuidado. David Yates, que tiene un estilo tan clínico, tan quirúrgico, tan limpio, me extraña que en el montaje final y en la edición esto se le haya pasado inadvertido y no se haya corregido, por último, con efectos especiales. Bueno, como ya dije, creo que estos son los problemas principales de la película, y el problema más grande yo creo que se deriva de lo ambicioso de su plot, de su guión, de tratar de desarrollar tanto, abarcar tanto, con tantos personajes, distintos arcos argumentales, dejando en la orfandad del desarrollo, como Nagini es el ejemplo más importante dentro de la película, a algunos, y también haciendo que a veces salten de un lado a otro sin tanta explicación o sin tanta coherencia. Se ve en algunos momentos un poquito incoherente. Creo que eso es lo que le ha molestado a los detractores más acérrimos de la película. En mi caso, creo que son cosas más puntuales. Creo y entiendo que cuando apuestas más, cuando arriesgas más, cuando no juegas seguro, tiene más riesgo de fallar, y eso lo valoro. Y creo que para mí el resultado final es satisfactorio. El otro problema que tengo, y los otros que mencioné, son más bien de Potterhead obsesivo que es uno, y que no quiere ver que se rompa el canon de algo que ha disfrutado tanto. Vamos con la prueba de la blancura. ¿Qué es la prueba de la blancura? Vas al cine, ves una película, te gusta, vas una segunda vez y te gusta igual o más. ¿Aprueba Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald la prueba de la blancura? No es una gran incógnita, por supuesto que sí. Te lo dije al principio de mi review. Fui la segunda vez y me gustó incluso un poquitito más. Vamos con las calificaciones. Para mí tiene 8 de 10 estrellitas de la muerte. ¿Por qué? Vivimos en un mundo cinematográfico de sagas en donde predomina el copy-paste, y vamos con repetir la fórmula, y vamos con el refrito, y vamos con el reboot, y dale con el remake. Entonces, en una saga que en su segundo capítulo escoges no jugar seguro, no repetir la fórmula, escoges hacerla más madura, más oscura, más compleja, desarrollas los personajes y apuestas más, eres más ambicioso, creo que al ser más arriesgado, al arriesgar más, puedes equivocarte, puede haber algún elemento que falle, pero es porque estás arriesgando más, eres más ambicioso. Pero mientras estos errores no sean estructurales, no derrumben la torre, creo que son perdonables, y además pueden ser corregidos en las siguientes entregas. A mí en lo personal, Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald me deja con más ganas de ver este mundo creado por J.K. Rowling, ver qué es lo que viene. Algunas cosas que soñamos los Potterheads, por ejemplo, algún flashback a lo que pasó con Ariana, ver a Aberforth Dumbledore. Quizás incluso podría aparecer en algún momento Lord Voldemort. Recordemos que habría ingresado al colegio Hogwarts de magia y hechicería, digo, por ahí por 1932. De hecho, en 1954, decía yo, es cuando le va a pedir a Albus Dumbledore el puesto de maestro de defensa contra las artes oscuras. Así que podríamos verlo ahí. Creo que gran parte del problema que ha habido en la crítica con esta película tiene que ver con las expectativas. Todos van con una película en la cabeza, ha pasado con otras sagas, Star Wars y otras más. Vas pensando con expectativas de qué es lo que debiera pasar, qué es lo que debieran contar y cómo. Creo que hay que disfrutar un poquitito más del cine, dejar esta mochila de expectativas que tenemos en la puerta y hacer como cuando éramos niños. Esa capacidad de asombro que se ha perdido, debemos recuperarla, ir a disfrutar, ir a dejar que me cuenten una historia más allá de lo que yo crea, de cómo me deben contar o qué es lo que me tienen que contar. Si retomamos esta capacidad de asombro, si grabemos la película con los ojos de un niño y que nos dejen sorprender,
dejamos atrás la inmediatez de este mundo, vamos a poder disfrutarla más y vamos a tener un poco más de paciencia al entender que esta es una saga y que hay cosas que quedan pendientes para las películas que tenemos en el futuro. Y qué maravilloso es que podamos seguir teniendo películas de este universo que amamos. Pero más importante que mi opinión es tu opinión. ¿Qué opinas de la película? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Crees que es Fox el que aparece al final, el Fénix, el que finalmente termina con Albus Dumbledore? ¿Odiaste la película? ¿La quieres hacer un reducto y quieres hacerla salir del canon? ¿La amaste? ¿Quieres hacer un juramento inquebrantable para defenderla hasta la muerte? Recuerda darle like al video si te gustó, dale a la campanita para que tengas notificaciones de cada vez que subimos un video. Dale like, suscribirte, creo que ya lo dije. Bueno, y a mí me puedes seguir como @darce en Instagram y por supuesto a todo el equipo Imperial en todas las redes sociales de Imperial Reviews. Como siempre, me despido y que la fuerza te acompañe siempre. Confundus.